Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el, el descanso de fin de año, de fin y comienzo de año, para reanudar el mayor entusiasmo las tareas en que venimos ocupados. Al chat del grupo yo les hice llegar un documento para un trabajo independiente. Espero que lo hayan visto, que lo hayan leído. De todas maneras, vamos a mostrarlo aquí y hacer los comentarios que sean indispensables y a responder por mi parte las preguntas que ustedes deseen hacerme. Vamos a verificar cómo está la asistencia. Hoy es 19 de enero de 2021. Acevedo Martínez Génesis. Presente. Acevedo Guzmán Jesús. Presente. Alba Ramírez Carol. Presente. Amador Alvarado Emmanuel. Presente. Les voy a pedir el favor que activen sus cámaras a medida que vayan interviniendo. Arias Mendoza Amanda. Arza Pérez Sebastián. Presente, profesor. Batista Tous Andrés. Presente, profesor. Excúsame, pero en este momento no tengo cámara. Baza Romero José. Presente, profesor. Caraballo de Ávila Sebastián. Buenos días, presente. Casiani Cáceres María. Presente, profesor. Castilla Anaya Alice. De Ávila Alvis Angie. Del Castillo Sierra Angeline. Durán Estrada Keila. Ebrad Pérez Juan. Fuentes Morelo Mateo. Fuentes Pérez Miguel. Presente, profesor. Guzmán Martínez Valentina. Herrera Sarmiento Natalí. Herrera Villero Juliet. Presente, profesor. Leuro Alonso Luisa. Presente, profesor. López Sierra Sandra. Presente, profesor. Martínez Campo Carlos. Presente, profesor. Martínez Segovia Boris. Medina Beleño Ángel. Mendivil de la Rosa Luisa. Mestre Marrugo Guillermo. Presente, profesor. Morelo Cordero María. Presente, doctor. Moreno Restrepo Daniel. Mosquera Barón Joan. Presente, profesor. Muñoz Giraldo Cristian. Nieves Corredor Angie. Presente, profesor. Osorio Vega Karen. Presente, profe.
Osorio Romero Juan. Padilla Tejedor Brian. Palmera Salas Andri. Presente, doctor. Peña Castelar Michel. Peña Castelar Michel. Pinedo Salgado Luis. Prince Silva Valentina. Presente, profesor. Racero Correa Seili. Presente. Restrepo Cuellar Brenda. Presente, doctor. Rodríguez Hernández Chaila. Salas Hernández Camilo. Presente, doctor. Suárez Navarro Shannon. Turizo Orozco Eloísa. Urango Crespo Adriana. Presente, profe. Valverde González Juan. Presente, profesor. Belaide Rodríguez Giseli. Verbel Colón Cristian. Villa Cruz Yerlis. Presente, profesor. Como siempre, antes que terminemos la sesión de clase, vuelvo a llamar a quienes aparecen como inasistentes en este momento. Tenemos... Qué pena, Herrera Natalie, es que cuando me llama tenía problemas con el sonido del computador. Tenemos una asistencia en este momento de 31 estudiantes. Ok, Natalie. Gracias. Mucho gusto. Entonces, les decía que vamos a mirar el cuadro correspondiente al trabajo independiente. ¿Están mirándolo? Sí, profesor. Sí, señor. 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 Va a presentar. Trabajo independiente, curso matinal. El trabajo es sobre los auxiliares de la justicia. Los auxiliares de la justicia, como su nombre lo indica, son aquellas personas llamadas a prestarle colaboración a los jueces en alguna de las actividades en el trámite de algunos procesos. Hay curadores ad litem, agrimensores, en fin, toda una serie de profesionales que son llamados en determinado momento en desarrollo de un proceso para que rindan un dictamen. Entonces, las instrucciones generales tienen ustedes allí, lo están viendo, el trabajo a desarrollar con sus disensos, aclaraciones, complementos y anexos. Debe ser escrito en letra Arial Narro número 14, con una extensión máxima de 6 hojas, tamaño carta, y renglones espaciados de 1.5 líneas. Estos requisitos hay que observarlos tal cual. El trabajo no debe ser elaborado en letra diferente, ni en número diferente, ni en un número mayor de hojas al que se ha indicado y el tamaño carta, con el espaciado de 1,5 líneas. Porque cualquier inobservancia de estas instrucciones la voy a tener en cuenta para efectos de la calificación del trabajo. Cada uno de los grupos, recuerden que tenemos 5 grupos de trabajo.
cada uno de los grupos escogerá un coordinador y se reunirá las veces que convengan. Este coordinador puede ser diferente al coordinador actuando como coordinador del grupo. Este coordinador es que podría ser el mismo si ustedes así lo convienen. Se reunirán todas las veces que sean necesarias para que avancen en el trabajo y lo desarrollen. De cada reunión se elaborará un acta en la que debe quedar constancia de los nombres de los participantes para que la calificación del grupo no se vea afectada en el caso de que el profesor al azar llame a sustentar el trabajo a alguno de los estudiantes que no participaron o no asistieron y cuya nota en todo caso podría ser distinta a la que merezca el grupo. Los estudiantes que no compartan el texto final acordado por la mayoría de los podrán expresar su disenso o hacer las aclaraciones que crean pertinentes por medio de escritos anexos con una extensión máxima de 2 hojas. Óigase bien, de 2 hojas. El texto final debe ser enviado por quien coordine el trabajo, con el anexo de las actas de las reuniones, los disensos y o las aclaraciones al correo institucional del profesor ncastroye@unicartagena.edu.co el lunes 8 de febrero de 2021 a las 8 de la mañana. Labor a desarrollar. El texto o conclusión debe referirse al sentido de la institución del auxiliar de la justicia, su importancia en el proceso, su relación con las partes y el juez, y debe fundamentarse en la ley, la jurisprudencia y, de ser posible, con la opinión que ustedes obtengan de abogados, jueces u otros servidores judiciales, a quienes ustedes consultarán. Se explicará si la regulación legal se considera acertada o si necesita modificaciones o ajustes, caso en el cual se deben precisar cuáles. Normas que pueden consultarse: artículos 47, 48, 49, 50, 51 y 52 del Código General del Proceso. ¿Tienen alguna pregunta que quieran formular? Profe, yo tengo una inquietud acerca del tercer enunciado del texto que menciona que si alguno de los compañeros está inconforme con el trabajo final, anexe un documento de 2 páginas. O sea, ¿cómo así? ¿Me podría explicar a qué se refiere con que esté, no sé, inconforme, en desacuerdo con el trabajo final? Sí, es posible que alguno no esté de acuerdo con el trabajo, con el resumen, y entonces esa inconformidad la debe plasmar en 2 hojas y dejar la constancia. Esas 2 hojitas van a ser anexos al trabajo que debe enviarme quien coordine el grupo. ¿Le queda claro, Casiani? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? ¿No hay más inquietudes? Profesor, tengo una inquietud. Amador Alvarado, sí, lo escucho. Sí, señor. A la hora de sustentar el trabajo, en dado caso, por ejemplo, de que yo como integrante del grupo esté en desacuerdo con alguno de los apartados del trabajo final, a la hora de sustentarlo, ¿sustento el trabajo o también mi desacuerdo, si se puede llamar así? ¿O los dos? Es que si usted está en desacuerdo, ese desacuerdo lo debe plasmar en las 2 hojas tamaño carta de que hablé antes.
y también en la sustentación si lo desea. ¿Ok? Sí, señor. ¿Quién más desea preguntar algo o sugerir algo? Bueno, nadie más. Entonces, Profesor, Eloísa Turizo. no es con referencia al trabajo, lo que pasa es que cuando llamó a lista yo respondí, pero me comentan mis compañeros que no se escuchó, así que me tocó cambiar el audio para poder tener voz de nuevo. Usted sí me puso la asistencia. Sí, Turizo. Ah, bueno, muchas Y gracias. antes de que terminemos la clase, yo vuelvo a llamar a quienes aparecen como inasistentes. Pues bien, entonces el tema que veníamos nosotros desarrollando en nuestra última sesión Y ahí eso se cortó. ¿Y porque la gente se está saliendo? De pronto se fue la luz en alguna parte, ¿no? Sí, sí se cortó. Como que se fue la luz en varios lados. Sí, porque empezaron a salirse varias personas al mismo tiempo, así como... Yo pensé que era mi internet. Tiene que ser la luz que se fue en algún sector.
Hemos vuelto a la pantalla. ¿Me están observando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, profesor. Me dicen que no alcanzamos nada del tema. No, profesor, no avanzamos en matemática de hoy. Muy bien, entonces vamos a retomar. Definimos lo que era el proceso en la clase pasada. Dijimos que era una serie de actos diversos y sucesivos, coordinados, actos que se ejercitaban ante funcionarios con competencia en el órgano judicial para obtener, mediante la actuación de la ley, en un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización forzosa o coactiva de los derechos que algunas personas pretenden tener, personas privadas o públicas. Y decíamos que el objeto del proceso judicial es la relación jurídica a la cual debe aplicarse, en el caso concreto, deben aplicarse las normas que lo regulan para decidir sobre su existencia y sus efectos jurídicos. Como fin del proceso, en esa ocasión dijimos que eran dos, el objetivo y el subjetivo. El objetivo es la actuación del derecho objetivo en el caso específico o concreto. Y en el segundo, la protección de los derechos subjetivos y de la libertad y la dignidad humana. Igualmente, hicimos mención al artículo 29 de la Constitución Política, que regula las normas del debido proceso. Es un principio general del derecho. Ese principio general del derecho establece que el Estado tiene la obligación de respetar la totalidad de los derechos que la ley le reconoce a un individuo. Ustedes en el artículo 29 de la Constitución encuentran que no puede haber un doble juzgamiento, que en la actuación tiene que intervenir el juez natural, que las partes tienen derecho a contradecir, a pronunciarse contra las providencias que van emitiendo los jueces. En fin, todos esos principios que tienden a resguardar a los usuarios de la justicia de los derechos que adquieren como usuarios de ella. Cuando el Estado no respeta el debido proceso, allí se produce una nulidad que es un vicio en la actuación. En cuanto a los elementos, dijimos que hay un elemento subjetivo que tiene que ver con las personas que intervienen en el proceso. Y allí ustedes están mirando el juez, que es el director del proceso. Es la máxima autoridad dentro del mismo. Él tiene... Disculpe, Sí, lo que está reflejando en la pantalla la presentación. no se ve.
No, profesor. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Tampoco, profesor. Un segundito, miremos a ver qué nos está pasando. Quiero saber si ahora... Ya, profesor, ya se está proyectando. Profesor, ya se ve. Muy bien. Entonces, decía que la máxima autoridad dentro de los elementos subjetivos del proceso es el juez. Es quien lo dirige, es quien vela por su rápida solución, es el que impide su parálisis, el que puede impedir su parálisis, el que puede tomar todas las medidas correctivas para que el proceso transcurra bien. Las partes que lo son desde el punto de vista material son aquellas que tienen intereses concretos dentro del proceso, bien como actor o bien como contradictor. El actor pues tiene unas pretensiones y el contradictor unas oposiciones o defensas. Entonces, los terceros intervinientes son aquellas que rompen en el proceso cuando ya éste ha iniciado. Para distinguirlos de las partes originarias. Hay diferentes clases de terceros. Eso lo veremos más adelante en el caso de los sujetos procesales. El fiscal, en lo penal, que es quien investiga los ilícitos o los supuestos ilícitos, y cuando hay mérito para eso formula la correspondiente acusación ante el juez del conocimiento. Y el Ministerio Público, que es, digamos, el faro de la sociedad, porque la función del Ministerio Público en el proceso es la de velar por el respeto al ordenamiento jurídico. En cumplimiento de esta finalidad, algunas veces, interviniendo en un proceso, es posible que el Ministerio Público esté diciendo cosas en defensa de alguna de las partes. Y esto no quiere decir que esté parcializada, sino simplemente lo está haciendo en cumplimiento del deber que tiene de hacer cumplir la normatividad. En cuanto al elemento objetivo que se relaciona con la pretensión, hay pretensiones civiles, laborales, penales, contencioso-administrativas y coactivas. Las civiles, todas aquellas que surgen de las relaciones interpersonales, las deudas, los contratos, lo que una persona conviene con otra, en fin, todas esas relaciones entre los particulares que no son de orden laboral, porque lo laboral tiene que ver con las relaciones de trabajo. La pretensión penal, que la tiene el Estado como titular de la acción penal, es aquella que busca establecer la eventual responsabilidad que pueda tener alguien por la comisión de ilícitos penales. La pretensión contencioso-administrativa, que es la que tiene lugar cuando se hacen reclamos a la administración pública. Un particular le hace un reclamo a la administración pública o la administración pública le hace un reclamo a un particular, entonces hay una justicia especial que se llama justicia contencioso-administrativa. Y aquí
les anoto o les recuerdo que cuando iniciábamos este curso y mirábamos la estructura de la Administración de Justicia, presentamos unos triángulos equiláteros en uno de los cuales aparece el Consejo de Estado. El Consejo de Estado como la máxima autoridad de la justicia contencioso administrativa. En segundo lugar, los tribunales administrativos y en la base, los jueces administrativos. Y la jurisdicción coactiva, que es aquella que tiene una naturaleza administrativa y en donde la actividad del juez es también la actividad de parte. ¿Cómo así? Se preguntarán ustedes. En la jurisdicción coactiva resulta que el juez que impone la sanción es el mismo encargado de cobrar esa sanción. Supongamos que una persona incurre en una transgresión de tránsito, se pasa un semáforo en rojo y le imponen una sanción. Esa sanción la cobra la parte administrativa a través de una oficina que se llama Oficina Sustanciadora de Juicios por Jurisdicción Coactiva. Esto es de carácter administrativo. Entonces, el Estado que impuso la sanción es el mismo que la cobra. Y el elemento de actividad que hace relación a las formas de los actos procesales. Tienen ustedes allí la demanda, que es un acto de apertura o de iniciación, que está sujeto al lleno de unos requisitos. La contestación, que es la que asume la parte contra la cual se ha formulado la demanda, también tiene su regulación. Los alegatos que introducen las partes en el desarrollo del proceso para sustentar sus posiciones dentro del mismo. Muchas veces para controvertir a la parte contraria o a decisiones que haya tomado el juez. Y los recursos, que son actos de impugnación, son actos de ataque. Los recursos se interponen contra las providencias que va dictando el juez o que dicta el juez dentro del proceso. Hay recursos de diferente naturaleza y nosotros lo miraremos también más adelante en el tema de los actos procesales. Hay recursos ordinarios, recursos extraordinarios, recursos horizontales y recursos verticales. Eso lo explicaremos en su momento en el tema específico para el cual tenemos una guía temática. Y los autos y sentencias, que son la forma como los jueces hablan dentro del proceso. Los jueces en el proceso hablan a través de autos y a través de sentencias. A través de los autos le dan desarrollo al proceso y a veces tienen que resolver cuestiones de fondo mediante autos. Y la sentencia, que es un acto finalista, con el cual se termina, es el desenlace del proceso. Hablamos también de lo que algunos procesalistas llaman crisis. Una crisis subjetiva personal y una crisis extrapersonal. Se denomina subjetiva personal cuando se produce la renuncia de un juez. Al renunciar un juez que tiene a su cargo distintos procesos, lógicamente hay una interrupción en la actividad hasta tanto ese juez sea reemplazado por otro. A esto es lo que se llama crisis subjetiva, lo que tiene que ver con la persona que conduce el proceso. Cuando un juez renuncia, mientras no le llegue el reemplazo, todos los asuntos que estén en trámite sufren una parálisis. Lo mismo ocurre cuando disfruta de una licencia.
o cuando padece la suspensión en el cargo en virtud de alguna investigación disciplinaria. Cuando el juez disfruta de una licencia, ahí se le suspende su jurisdicción. Lo mismo cuando se le suspende por decisión disciplinaria. En ese momento ya no tiene la calidad de juez. Eso también es parte de esa crisis subjetiva personal. Y la interrupción y suspensión del proceso, la interrupción se puede producir por hechos que ocurran mientras el proceso está haciendo su ruta. La muerte de una de las partes es un hecho. Ese hecho interrumpe el proceso. O cuando las partes de común acuerdo le piden al juez la suspensión del proceso para dialogar ellas, a ver si logran ponerse de acuerdo y darle fin al mismo. Entonces, el juez puede decretar la suspensión del proceso. Ustedes tienen allí al lado de este literal C, interrupción y suspensión del proceso, los artículos 159 y 161 del Código General del Proceso, que ilustran acerca de la interrupción y de la suspensión. Y la crisis en lo extrapersonal, que tiene que ver con la derogación de jurisdicción. Cuando estudiábamos el tema de la jurisdicción, explicábamos que los procesalistas denominan derogación de jurisdicción cuando los usuarios de la justicia, en vez de acudir a ella para resolver un asunto que no han podido resolver ella misma, y acuden a un tribunal de arbitramiento. Los árbitros no son funcionarios jurisdiccionales, pero sus decisiones tienen la firmeza de actuaciones judiciales. Cuando los árbitros resuelven un asunto y ese asunto queda en firme, ya tiene el mismo efecto de la cosa juzgada en materia jurisdiccional. Entonces, cuando las partes acuden a un tribunal de arbitramiento y no al juez ordinario competente, allí estamos hablando, y así lo sostienen los procesalistas, de derogación de jurisdicción. También se da la crisis extrapersonal en la suspensión y derogación de competencia. La competencia se puede suspender en desarrollo del proceso mediante determinadas actuaciones. E igualmente, cuando en virtud de la expedición de leyes, una nueva ley le deroga la competencia a algunos jueces y se la atribuye a otros. Allí también esto se considera una crisis. Y lo mismo en el caso de la acumulación de demandas y de procesos de ejecución. Cuando hay acumulación de demandas y de procesos de ejecución, allí puede cambiarse o se cambia la competencia de algunos jueces que vienen conociendo de diferentes procesos. Bien, a grandes rasgos, esto fue lo que nosotros en su momento explicamos. No sé si ustedes ahora tengan alguna pregunta que quieran formular. En el caso de que la tengan, los escucho. ¿No la tienen? El silencio me indica que no la tienen. En la guía temática 2 del proceso, ¿la tienen a la vista? Sí, profesor. Bueno. Ahí tienen ustedes el fin del proceso y la clasificación del proceso. El fin del proceso está subdividido
Nosotros hacíamos mención a eso en el breve repaso anterior. Un fin objetivo y un fin subjetivo. En el objetivo es la actuación del derecho. Profesor, qué pena, ¿podría ampliarla que no se alcanza a ver? ¿Ahora sí? Sí, profesor, gracias. Sí, doctor, gracias. Tienen la subdivisión del fin del proceso en objetivo y subjetivo. En lo objetivo es la actuación del derecho en el caso concreto, en el caso específico. Y en el subjetivo, que es mucho más amplio, es la protección de los derechos subjetivos de todas las personas a la libertad individual y a la dignidad humana. Ese es el fin del proceso. Esos acciones que tienen que ver con la actuación de ese derecho en el caso específico o concreto y la protección de esos derechos a la libertad individual y a la dignidad humana. El proceso tiene la clasificación siguiente: de acuerdo con las ramas del derecho, de acuerdo con el juez, de acuerdo con su naturaleza y de acuerdo con lo que se busca, con lo que se persigue. Según las ramas del derecho, tenemos procesos civiles, los actos de compraventa, los actos de cobro de deudas impagadas, el incumplimiento de contratos, la responsabilidad extracontractual cuando una persona le ocasiona un daño a otra que no es de carácter penal, entonces el perjudicado con el daño hace la reclamación civil ante la justicia civil, ante el juez civil, que sea competente. En lo laboral, todo lo relacionado con las relaciones de trabajo, que no necesariamente tienen que brotar de un contrato de trabajo. Muchas veces hay relaciones de trabajo diferentes en que no hay una subordinación. Les pongo un ejemplo. Un abogado. Un abogado es contratado por una persona para que le atienda un negocio o la asesore en algún asunto. El abogado actúa como un mandatario de quien lo contrata. Y el mandatario es un mandante. Allí existe un contrato de mandato. No existe un contrato laboral. Si la parte que contrata al abogado no le paga los honorarios y el abogado tiene que cobrarlos, no los cobra a través de la jurisdicción civil, sino a través de la jurisdicción laboral, porque la naturaleza de lo que se persigue es de esa estirpe, es decir, es de estirpe laboral. En materia penal, por la comisión de ilícitos penales, las falsedades, los peculados, los homicidios, las lesiones personales, en fin, todo lo que sea punible desde el punto de vista penal, se dilucida a través de un proceso penal. El titular de la acción penal es el Estado, porque es el llamado a establecer un orden, a definir quién violó la ley e imponerle las condignas sanciones a que se haga acreedor esa persona. Los procesos contenciosos administrativos, que son aquellos en los cuales se discuten asuntos o temas que tienen que ver con la administración pública. Si un particular tiene que hacer reclamo judicial a un distrito, a un municipio, a un departamento, a la nación, a un instituto descentralizado, no acude a la justicia ordinaria, no.
acude a la justicia especial contencioso administrativo. Y aquí de nuevo menciono el cuadro sinóptico, la guía temática inicial con que nosotros comenzamos este curso, en que a través de unos triángulos equiláteros aparece la estructura de la administración de justicia, aparece la justicia contencioso administrativa, que es justicia especial. Y también los procesos de carácter fiscal, cuando hay alcances en quienes ejercen las actividades de tesorero, en manejo de recursos públicos. Entonces allí a esas personas se les adelantan juicios fiscales o cuando alguien no paga los impuestos. De acuerdo con el juez, los procesos pueden ser arbitrales o pueden ser jurisdiccionales. La regulación correspondiente, ustedes la pueden consultar en los artículos 8 y 13 de la Ley 270 de 1996, que es la ley marco de la Administración de Justicia, o sea, la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Las decisiones de los árbitros, cuando ya cobran firmeza, se ejecutorían, hacen tránsito a cosa juzgada, lo que ocurre en el caso de la justicia ordinaria. Y el juez jurisdiccional es el juez regular, es el juez de la justicia ordinaria, es el juez que cumple la función descrita por el artículo 228 de la Constitución. Yo quisiera que alguno de ustedes, por favor, le diese lectura a ese artículo, al artículo 228. ¿Quién? Turizo Orozco. Turizo, adelante. Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley, y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Ahí tienen pues ustedes explicada la tarea que cumplen los jueces en forma exclusiva en ese artículo 228. Según su naturaleza, el proceso puede ser declarativo puro, de declaración constitutiva, puede ser declarativo de condena o prestación, puede ser de ejecución, pueden ser mixtos o puede ser dispositivo. Un proceso declarativo puro, lo que lo evidencia es que la parte que lo promueve no persigue imponerle ninguna carga a la parte demandada. Lo que persigue esa parte es una declaración de certeza jurídica, pero no imponerle ninguna contraprestación a quien está demandando. El ejemplo, sí, ¿quién iba a preguntar? No, perdón, no la dejé desarrollar, pero justamente se me hizo raro que no le exigiese nada, entonces quería saber cuál era el ejemplo, pero ya le iba a dar. No le escuché bien. ¿Quién interviene? Leuro, profesor, le iba a preguntar que si me podría dar un ejemplo de declarativo puro porque se me hizo algo extraño, pero usted ya lo iba a pasar a dar, entonces lo interrumpí sin razón. Sí. Un proceso declarativo puro es aquel en el cual no se le, la parte demandante no le quiere imponer ninguna carga, ninguna contraprestación
a la parte demandada. El ejemplo clásico es el siguiente. Supongamos que una persona está en posesión de una casa. Viene poseyendo esa casa desde hace 15, 20, 30 años. No es la dueña, es decir, no es la nuda propietaria. Ante los ojos del público, esa persona es la dueña. Ha pintado la casa, la ha remodelado, se ha mudado de ella y la ha dado en arrendamiento. Para todo el mundo, esa persona es la propietaria, pero no es la nuda propietaria, porque esa persona lo que tiene es una posesión. Entonces, si esa persona deseara constituir una hipoteca sobre esa casa, no podrá hacerlo. El banco o el prestamista le va a exigir el título de propiedad y no lo tiene, porque lo que tiene es una posesión. Entonces, para que esa persona llegue a ser considerada o a definirse como nuda propietaria, tiene que adelantar un proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, a través del cual demuestre que adquirió el derecho de propiedad, ¿no?, con el transcurso del tiempo, ejerciendo sobre esa propiedad actos de señor y dueño. Lo que ese demandante persigue es la certeza de su realidad. No persigue que se le imponga ninguna carga a quien está demandando, porque él tiene que demandar a quien aparezca registrado como propietario. Pero no persigue que a ese propietario, a ese nudo propietario, se le imponga ninguna condena. No persigue ninguna contraprestación. Lo que quiere es definir su situación y que se le declare ganador del derecho de propiedad por el transcurso del tiempo. Esto es lo que se denomina un proceso declarativo puro. Declarativo puro. Hay otros procesos. Sí, ¿quién pregunta? Aunque tengo una inquietud. ¿Quién pregunta? ¿Quién interviene? Cada vez que intervengan, por favor, identifíquense. Luisa Leuro. Leuro. Profesor, aunque se dice que aquí el demandante pues solo está buscando la certeza y no busca que se sancione a la contraparte, la pregunta que me surge es la siguiente. De igual sabemos que hay sanciones positivas y negativas. ¿No se estaría sancionando al nulo propietario por negligencia de igual? O sea, ¿se habría como una especie de contraprestación? No, en este caso lo que ha habido es un abandono de quien era el nudo propietario. Hubo un abandono. Y debido a ese abandono, el demandante pudo conseguir la declaratoria de pertenencia a través de la posesión. Como hubo un abandono, el otro se posesionó de eso. Entonces, lo que va a determinarse en la sentencia es una certeza de cuál es la realidad. Hubo un abandono y el otro se aprovechó de ese abandono mediante la posesión. Entonces, es un proceso declarativo puro. Excusen, pero hay una gripita molestando. Pero, por ejemplo, si una persona interviene o promueve un proceso para que se declare auténtico un documento llamado escritura pública, eso es improcedente. Eso es improcedente porque la calidad de escritura pública
no lo hace controvertible, solo en el caso de que la escritura pública estuviese alterada, falsificada, que ahí se atacaría la falsedad, pero no que se declare auténtico una escritura pública, que lo es en virtud del ejercicio de la fe notarial. También hay procesos, y vamos aquí a saltarnos del literal A al literal C. Procesos declarativos de condena o prestación. Pero antes de explicarlo, debo decir que la gran mayoría de los procesos son procesos declarativos, porque a través de ellos el juez va a hacer declaraciones. Va a hacer declaraciones sobre quién tiene o quién no tiene el derecho. Entonces, en el proceso declarativo de condena o prestación, hay un demandante y hay un demandado. Entonces, el demandante persigue que se declare la certeza del derecho que está reclamando y que se le imponga una condena a la parte demandada. Entonces, por eso estos procesos se llaman declarativos de condena o prestación. Una persona le debe, firma con otra un contrato, vamos a poner aquí el ejemplo, y su contraparte incumple el contrato. Esta persona se ve obligada a demandar al incumplidor del contrato. ¿Qué reclama? El cumplimiento del contrato y los perjuicios que se ocasionen. Entonces, este es un proceso típico en que se va a buscar la declaración de la responsabilidad, y como consecuencia del establecimiento de esa responsabilidad se le va a imponer una condena económica a la parte demandada. Ahora, regresando al literal B de declaración constitutiva. Lo que caracteriza el ejemplo de este tipo de procesos es que en el mismo, cuando los contendientes, es decir, el demandante y el demandado, se encuentran en el proceso, hay una situación jurídica determinada, definida. Y cuando el proceso termina, desaparece esa situación jurídica inicial y surge otra. ¿Cuál es el ejemplo clásico aquí? El divorcio. El divorcio. Cuando el esposo y la esposa llegan al juzgado embarcados en el proceso, su estado civil es el de casados. Cuando el juez dicta la sentencia decretando la disolución del vínculo matrimonial, ya ellas no son casadas, son solteras. Son solteras. Entonces, hubo una declaración de que había causales para disolver el vínculo. Y al disolverse se constituyó un nuevo estado civil. Se pasó del estado civil de casado al estado civil de soltero. Algunas personas en esto del estado civil de soltero, pensando que esto da caché, dicen no, divorciado o divorciada. Eso como que da algún goodwill, alguna distinción especial. Pero el estado civil no es de divorciado o de divorciada, sino soltero. Casado o soltero en este caso. Pasando al literal de... ¿Sí? Una pregunta, habla Leuro. En un proceso pueden llevarse a cabo dos declaraciones simultáneamente. ¿Cómo? Repita, por favor. Que si en un proceso pueden llevarse dos declaraciones simultáneamente, se pueden dar dos declaraciones simultáneamente. ¿Pero qué tipo de declaraciones?
digamos que se dé una declaración constitutiva y de condena o prestación al mismo tiempo en el mismo proceso. ¿Se puede dar o no es posible? Sí, es posible, es posible. Y ahí se produce una mixtura. Precisamente, ustedes están viendo allá en el literal E. ¿Lo están mirando? ¿Están mirando? Sí, señor. Allí se produce una mixtura. Puede haber una combinación de declarativo de condena o prestación, de declaración constitutiva y también de ejecución. Y también de ejecución. Entonces hay una mixtura. Entonces, está claro el proceso declarativo de declaración constitutiva, en donde hay una situación jurídica determinada con la cual se llega al proceso, situación o estado jurídico que desaparece y le da nacimiento a otro. El proceso de ejecución. En el proceso de ejecución, lo que se va o lo que se persigue es el cumplimiento de una obligación. Recuerden, las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o no hacer. De acuerdo con la naturaleza de la obligación, así se adelantará el proceso de ejecución. Para que pueda adelantarse un proceso de ejecución, tiene que haber un título ejecutivo. Ese título debe reunir unas características. Debe constar en un documento. Ese documento tiene que provenir de un deudor o del causante del deudor y constituir prueba en su contra, con las características de ser expreso, claro y exigible. ¿Por qué debe reunir esas características? Porque en el proceso de ejecución, frente al título, el juez no tiene que hacer ningún análisis. Es algo como gráfico. El juez mira el título y ves que es demostrativo de que existe una obligación. Es expresa, que es clara y que es reclamable, o sea, que es exigible. Por eso en estos procesos, la primera providencia que dicta el juez se llama mandamiento ejecutivo. El mandamiento ejecutivo es una orden que el juez le da a la persona demandada para que satisfaga la obligación. Para que satisfaga la obligación. Supongamos que se trata de una deuda que está contenida en una factura. Es un documento que está a cargo de alguien y a favor de alguien. Se venció. O sea, si se venció, ya es reclamable, es exigible. Entonces el juez, a ver, este es un documento. Tengo una pregunta, doctor. ¿Quién? Juan Camilo Valverde, doctor. Valverde, sí, lo escucho. Mi pregunta es, ¿estos procesos, según su naturaleza, lo puede hacer un juez diferente? Es decir, por ejemplo, un juez puede, en un proceso declarativo puro es un juez y en un proceso ejecutivo es otro juez, o tiene que ser el mismo. Eso depende de los factores de competencia. Recuerden que hay cuantía y hay también la naturaleza de los asuntos. Eso depende. Recuerden cuando estudiamos el tema de la competencia de los distintos factores. Bien, entonces, el mandamiento ejecutivo es una orden que el juez le da a la parte demandada de que satisfaga la obligación. Profesor. ¿Sí? Leuro, tengo una pregunta. Digamos que en el mandamiento ejecutivo, cuando el juez le da a la persona demandada para que satisfaga esta obligación, supongamos un caso, que una persona demandada por una deuda, pero esta deuda ya prescribió y fue negligencia del deudor no haber demandado antes a esta persona.
ahí ya el juez no podría o sería una limitación a este mandamiento ejecutivo del juez. La prescripción es renunciable. Si la persona que se favorece con la prescripción no la alega, pues va a ser en su contra. Por ejemplo, si yo le debo dinero a alguien y ya esa obligación está prescrita y esa persona me demanda y cuando yo comparezco en el proceso no alego la prescripción, es como si la prescripción no existiera. No existiera. Porque la prescripción es renunciable. La persona favorecida con la prescripción puede renunciar a ella y cuando guarda silencio, tácitamente está renunciando a la prescripción. Pues bien, entonces, hay obligaciones de suscribir documentos que se pueden dilucidar a través de procesos de ejecución. El caso de dos personas que suscriben una promesa de compraventa. Esa promesa de compraventa de un bien, supongamos de un apartamento, en ella se dice el valor del bien, el plazo en el cual debe suscribirse la escritura pública, el día y la hora y la notaría en la cual se debe protocolizar la escritura correspondiente. Si llega la fecha en que las partes deben ir a la notaría a suscribir la escritura pública y una de ellas no se presenta, supongamos que no se presenta la parte promitente vendedor, el promitente vendedor. Entonces el promitente comprador sí se presenta. ¿Qué debe hacer este promitente comprador? Pedir una constancia al notario de que estuvo allí en la fecha y en la hora indicada y la otra parte no compareció. Con esta certificación ya constituye en mora a quien no compareció para suscribir la escritura pública. Entonces, con esa certificación, la promitente compradora puede demandar ejecutivamente a la promitente vendedora la firma de la escritura pública. La firma de la escritura pública. Entonces, en el mandamiento ejecutivo, que es la primera providencia que va a dictar el juez en este proceso, el juez va a ordenarle a la parte demandada que vaya a suscribir la escritura pública y le advierte que si no va a suscribirla, él lo hará a nombre de esa persona. Entonces, si la persona, a pesar de ese mandamiento ejecutivo, no va a firmar la escritura pública, el juez puede firmarla como si fuera ella. Y allí se puede entonces protocolizar la escritura de compra-venta del referido bien. Los procesos mixtos son una combinación de los anteriores. ¿Quién iba a intervenir? Digamos que en el caso que usted planteaba, el vendedor... ¿Quién interviene, por favor? Leuro, profesor. ¿Quién? Leuro. Siga, Leuro. Profesor, en el caso que usted planteaba, donde el vendedor dijese que se retracta de esta venta y que devuelve la plata, aún así ya se inició este proceso ejecutivo, esto quedaría nulo para él, ¿verdad? Si hay retractación. Sí, señor. No, ya esa es otra cosa. Si hay un título que tiene los requisitos que enuncié claro, expreso y exigible, allí pues ese título da lugar a su beneficiario a promover el proceso de ejecución. Esa retractación ya sería una cosa diferente que en este caso no tiene validez. Bueno, y los procesos mixtos es una mezcla de los anteriores, de un proceso de declaración constitutiva, uno de declaración de condena o prestación y un proceso de ejecución. Un proceso puede ser de declaración constitutiva, ¿verdad? Y de allí podría haber un proceso de condena o prestación. Y entonces, con base en eso, con base en la sentencia que se
que se concluya aquí, que se dicte aquí, puede haber un proceso de ejecución. Ese conjunto de actividades procesales da lugar a un proceso mixto. El proceso dispositivo. Acerca del proceso dispositivo, se dice que es un proceso en equidad. ¿Cómo en equidad? De la equidad se dice que es la justicia del juez, porque no hay una norma jurídica que le señale al juez cómo debe resolver el proceso, pero la misma ley lo faculta para que él le dé la solución. Solución que naturalmente debe dar él teniendo en cuenta los principios generales del derecho. Entonces, ese es un proceso que se llama en equidad, es un proceso de carácter dispositivo, porque la ley autoriza al juez para resolverlo, aun cuando no haya una norma específica que lo conduzca a ello. Estamos ya casi al finalizar y tenemos todavía por ver lo que se persigue. Yo prefiero que aplacemos esta partecita según lo que se persigue, con el objeto de que lo veamos con toda la calma del caso en nuestra próxima clase, porque allí tenemos que demorarnos un poquito en el desarrollo de las correspondientes explicaciones. Voy a llamar de nuevo a estas personas que no aparecen asistiendo a ver si lograron llegar a clase. Miremos a ver. Tenemos 33 estudiantes en clase. Arias Mendoza Amanda. Castilla Anaya Alice. De Ávila Alvis Angie. Del Castillo Sierra Angeline. Durán Estrada Keila. Ebrad Pérez Juan. Fuentes Morelo Mateo. Presente. Guzmán Martínez Valentina. Martínez Segovia Boris. Medina Beleño Ángel. Presente, profesor. Mendivil de la Rosa Luisa. Presente, profe. Moreno Restrepo Daniel. Muñoz Giraldo Cristian. Presente, profesor. Osorio Romero Juan. Padilla Tejedor Brian. Peña Castelar Michel. Presente, profe. Pinedo Salgado Luis. Rodríguez Hernández Sheila. Suárez Navarro Shannon. Belaide Rodríguez Giseli. Berbel Colón Cristian. Bueno, muy bien. Entonces, la recomendación es empeñense o aplíquense lo mejor posible al trabajo que tienen encomendado y que les vuelvo a poner en la pantalla. Es un trabajo independiente, siguiendo las instrucciones generales que aparecen en el documento. No siendo otro el motivo de esta reunión, le damos
la damos por finalizada. Tengan buen día. Igualmente, doctor. Que esté bien, Gracias. profesor. Igualmente. Igualmente, profe.